Wilson Acevedo Mejía, del curso Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAC, presentando el curso de Biología Celular y Molecular con los siguientes temas de las 4 biomoléculas orgánicas. Las 4 biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. En esta presentación les voy a enseñar una por una y les voy a dar su definición, las características, su clasificación y la función de cada una. Los carbohidratos son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Están presentes en los alimentos en diferentes formas y porcentajes. Los carbohidratos complejos como los cereales, legumbres, papas, etc. Y carbohidratos simples o azúcares como la miel, la fruta, la leche y otras. Proporcionan energía al organismo. Las características son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. Su función es suministrar energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. La función principal de los carbohidratos es la reserva de energía química y materiales de construcción biológicos duraderos. Su clasificación están entre polisacáridos, monosacáridos y disacáridos. Los polisacáridos son de interés en nutrición, son uniones de moléculas de glucosa, son menos solubles y más estables que los azúcares simples, como el almidón y dextrinas, y el glucógeno son completamente digeribles, la fibra no es digerible. Los monosacáridos son de interés nutricional, son las hexosas, la glucosa, la fructosa y galactosa. Las pantosas como la ribosa, xilosa y aribonosa forman parte de los ácidos nucleicos. Disacáridos, formados por dos moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa, como la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Las características. Los lípidos tienen como característica principal ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Es un grupo de sustancias muy heterogénea, que solo tienen en común estas dos características. 1. Son insolubles en agua. 2. Son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, entre otras. Su clasificación. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos. Los simples, aciglicéridos y los éridos. Los complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos. Y los lípidos insaponificables, como los terpenos, esteroides y prostaglandina. Su función. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. 1. Función de reserva. 2. Función estructural. 3. Función biocatalizadora. Y 4. Función transportadora. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad,
aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, ARN, que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por el grupo fosfato. Característica: el ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de la célula, es un término que involucra el ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, las cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo de fosfato. Su clasificación: hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: una doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico conocida como ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariotas. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias, virus, también llamados procariotes. Los eucariotes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual codifica información contenida en el ADN. Su función. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función. 1. Sacar copias de sí mismo y duplicarse. Autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Y 2. Transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas y los carbohidratos, las proteínas están formadas por cadenas largas de polímeros. Están compuestas por aminoácidos y la principal función es la de construir y facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción al reino animal. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Características. 1. Están constituidos por una o varias cadenas polipéptidas. 2. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. 3. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su conformación tridimensional. 4. Las proteínas se naturalizan por acción de valores de pH. Su clasificación. Las proteínas se clasifican en 3 grupos, en su función de su forma y su solubilidad: las proteínas fibrosas, las proteínas globulares y las proteínas de membrana. Su función. Las funciones de las proteínas son de gran importancia, aunque mucha gente piensa que solo sirven para crear los músculos y poco más. Sin embargo, las funciones de las proteínas son varias y bien diferenciadas. Las proteínas estructurales se unen a otras moléculas de otras proteínas y funciones que realizan incluyendo la creación de una estructura mayor, mientras que otras proteínas se unen moléculas diferentes. La hemoglobina a oxígeno, enzimas a sus sustratos, anticuerpos a los antígenos específicos, hormonas a sus receptores específicos, reguladores a la expresión genética al ADN. Una de las funciones de las proteínas son las siguientes. Las proteínas tienen como función defensiva, hay otras que tienen funciones reguladoras y funciones enzimáticas. Otras tienen una función estructural hacia las proteínas, otras realizan funciones de transporte,
Otras tienen como función su reserva de proteínas y función contráctil de las proteínas.